Esta semana vamos a ver todo este capítulo y la verdad van a quedar muchísimas cosas sin ver. Este capítulo 17 es un capítulo que pudiésemos hacer una miniserie aquí larga en lo que Jesús ora. Y el mensaje de esta mañana se llama Shh, Jesús está orando. Es la oración de Jesús. Siempre que pensamos en oración y en Jesús, pensamos en el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no es la oración de Jesús, es la oración de los discípulos, que Jesús le enseñó a los discípulos. Jesús no puede hacer esa oración porque Jesús no pide perdón por sus pecados, Él no tiene pecado. Entonces la oración de Jesús es esta, es Juan 17. Es la oración que Él hizo en este momento tan crítico y tan importante en su vida y en su ministerio. Y hay muchísimas cosas que podemos ver, vamos a tratar de ver las más importantes, pero vamos a orar antes. Señor, te pedimos de que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, que tu palabra que está aquí frente a nuestros ojos pueda hacer el propósito y el efecto con el cual tú la has mandado. Entonces háblanos por medio de ella y que podamos ver a Jesús con toda su gloria y toda su hermosura, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Te has preguntado de qué sería lo que Jesús oraría por ti? Si un día Jesús llegase aquí físicamente y dijese, el domingo voy a estar y voy a orar por las personas y voy a orar por ti, ¿qué te imaginarías que Jesús oraría o qué pediría a Jesús? Y no es difícil imaginarse, porque realmente esta oración es lo que Jesús ora por Él, por sus discípulos y por los que iban a venir después de sus discípulos, por nosotros. Entonces, cuando uno ve lo que Jesús pide acá, lo que Él dice, te das cuenta qué es lo importante. Y siempre uno puede saber dónde está una persona y qué es importante para una persona cuando uno escucha sus oraciones. Y cuando uno ve por qué está pidiendo, enseguida eso es una radiografía de dónde estamos. Es un termómetro de nuestra vida, de dónde estamos, por lo que pedimos. Entonces aquí Jesús va a orar, va a hablar con el Padre y podemos descubrir lo que es importante para Él. A lo mejor podríamos pensar o nosotros pensaríamos de que Jesús va a orar para que seamos ricos, pero Jesús no oró pidiendo eso para nosotros. A lo mejor podríamos pensar o podríamos imaginar o nos gustaría que Jesús orase para que seamos famosos, pero Jesús no oró por eso. Entonces, cuando vemos la oración de Jesús, descubrimos realmente lo que es importante para Él. Por lo tanto, debiese ser también importante para nosotros las cosas por las cuales Jesús pide y ora a nuestro favor y en nuestro nombre. Entonces, vamos a leer del verso 1 al 5 y dice así, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración larga de Jesús la pudiésemos dividir en tres círculos concéntricos. Y la primera parte del verso 1 al verso 5 es Jesús ora por sí mismo, Jesús ora por Él. Después va a orar por los apóstoles y después va a orar más hacia afuera a los que vienen después. Pero del verso 1 al 5 Jesús ora por sí mismo. Y lo primero que Él dice ahí, si te fijas en el verso 1, dice, la hora ha llegado. Esa palabra, la hora o hora, fue una palabra y un concepto que Jesús usó muchas veces. Desde lo que lo vimos al inicio en Juan capítulo 2, cuando Jesús va a hacer el milagro. Y su mamá le dice, oye, ve y pues ayuda ahí en la boda. ¿Se acuerdan que se habían quedado sin vino? Jesús le dijo, mujer, mi hora todavía no ha llegado. Y usó por primera vez en el Evangelio de Juan esa palabra, mi hora no ha llegado. En Juan capítulo 7, verso 3, Jesús dice, y le dijeron sus hermanos,
sus hermanos sanguíneos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿no? Los hermanos le están diciendo a Jesús, vete allá, si quieres ser famoso, vete allá. Pero en el verso 6 de Juan 7 Jesús dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces cuando Jesús dice aquí la hora ha llegado, Jesús está hablando de que su agenda, su vida, su ministerio fue guiada o estaba bajo la agenda del Padre. Y que cada movimiento, cada cosa que Jesús hizo fue realmente porque Él actuó siendo dirigido por los propósitos de su Padre. Nada en Jesús, ninguna palabra, ningún momento, ninguna circunstancia en la cual Él estuvo y se involucró fue producto del azar. Él buscaba la voluntad de su Padre en oración y Dios Padre guió sus pasos. Entonces cuando Él dice la hora ha llegado, ahora es el momento en el cual Jesús va a ir a la cruz. Ahora comienza realmente y se va a cumplir el propósito de su venida. Por eso dice la hora ha llegado. Ahora aquí dice muchas cosas interesantes y muy, muy importantes. Dice en el verso 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Aquí vemos que Jesús es superior a cualquier cosa, a cualquier persona. Le has dado toda potestad sobre toda carne. Jesús es el origen de todas las cosas. Jesús es creador. Y no solamente Él es el que nos creó, sino que también es el que sustenta toda la creación. Este mundo, a pesar de que parezca que está como que fuera de control, este mundo no se ha desbaratado completamente porque esta creación sigue estando sostenida por Jesús. Dices, ¿no me crees eso? Pues en Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, dice que Él es el creador de todas las cosas, que por Él fueron hechas todas las cosas, pero no solamente eso, sino que Él sostiene todas las cosas. Jesús tiene la creación en sus dedos y por eso no hemos desaparecido. Entonces, cuando Él dice aquí, le has dado toda potestad sobre toda carne, Jesús tiene todo el poder. Él es superior a cualquier persona, a cualquier cosa que exista. Jesús es Dios. Ahora, en el verso 3 dice algo muy, muy importante, que es importante y clave para Juan, el Evangelio. Y el evangelista dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan habla mucho de la vida eterna, esa verdad que Jesús habló muchas veces, la vida eterna. El propósito de este evangelio en el capítulo 20, Juan dice que es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tú y yo podamos tener vida eterna. El propósito de todo este evangelio, de toda esta serie que hemos tenido, es para que tú y yo podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ahora aquí algo muy importante es que la vida eterna está ¿dónde? La vida eterna está en Jesucristo. Ahí está la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Primera Juan 5, verso 11 al 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahí está la vida eterna, está la persona de Jesucristo. No en otro lugar, no en una iglesia, no en una institución, no en una religión, no en una denominación, está en Jesús. Ahí está la vida eterna. Y el verso 12 dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso los del discipulado no se acuerdan de ese versículo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿tienes tú la vida eterna? ¿Cómo saber que tenemos la vida eterna? Es muy, muy sencillo, ¿tienes a Jesús o no? Y no solamente tienes a Jesús, es Jesús te tiene a ti o no. ¿Tiene tu vida o no? Y de eso se trata, la vida eterna. ¿Cómo podemos tener vida eterna? Poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Mira, retrocedamos a Juan 3 rápidamente. Juan 3, verso 17 al 18. Todos no sabemos el 16, ¿verdad? Pero a partir del verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La vida eterna está en Jesús, pero para que la vida eterna sea una realidad para nosotros, debemos de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Debemos de reconocerlo como el Salvador, como el que pagó por nuestros pecados,
como nuestro sustituto. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y si tenemos a Jesús, tendremos la vida eterna. Pero algo interesante, volviendo ahí a Juan 17, que Jesús dice aquí, dice en el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no comienza cuando nos morimos. La vida eterna no comienza en el punto donde cuando dejamos este mundo y partimos al mundo que viene. La vida eterna comienza en el momento en que conocemos a Jesús. Sí, después vamos a partir y vamos a vivir en otra realidad, pero la vida eterna, dice Jesús, comienza cuando le conocemos a Él, cuando conocemos al Padre, cuando conocemos a Jesús. Ese es el punto de inicio, cuando personalmente le conocemos. Es interesante, Juan usa mucho esa palabra, conozcan, es la palabra griega ginosko, que es conocer por experiencia personal. Entonces no es así como que tengo conocimiento de Jesús como un conocimiento intelectual, sé que es una figura histórica, creo que lo que él dijo era cierto. Eso es importante, pero ¿le conoces personalmente? Esa es la pregunta. Y cuando Jesús dice que te conozcan, está hablando de esa experiencia, no solamente intelectual, sino que una experiencia personal con Jesús, de verdad habernos encontrado con Él. Cuando eso ocurre, la vida eterna comienza, porque pasamos de muerte. Estábamos muertos espiritualmente, pero Dios nos trae de las tinieblas hacia la luz, de la muerte hacia la vida, y la vida eterna comienza a este lado de la eternidad, en esta vida, si le conoces aquí. Es el único lugar, la única posibilidad que tenemos para experimentar la vida eterna, aquí, en esta vida. Ya lo que pase, el momento en que morimos, ya no hay opción, no hay posibilidad. Por eso necesitamos considerar las palabras de Jesús. Esta es la vida eterna. Fíjate el verso 4 al 5, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame. El concepto es glorificar, glorifícame. ¿Cómo Jesús glorificó al Padre acabando la obra? ¿Cómo Jesús fue glorificado? En que Él acabó la obra que el Padre le encomendó. La obra de Jesús no es una obra incompleta. La obra de la salvación no es algo que Él hace el 90% y tú y yo hacemos el 10% o 50 y 50. La obra de la salvación fue completa, fue perfecta. Él acabó la obra. Él cumplió todo lo que tenía que hacer y así Jesús es glorificado. Y cuando Jesús está en la cruz en Juan 19, Él puede decir, consumado es. Quiere decir de que todo se acabó, todo lo que era necesario para que tú y yo pudiésemos experimentar la salvación como un regalo y recibirlo mediante la fe. Jesús lo hizo. Y cuando vemos a Jesús en la cruz, Jesús es glorificado. Él concluyó la obra. Pero es interesante, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve. Son hermosas estas palabras de Jesús. Porque este mundo es todo lo que tú y yo hemos visto. Nosotros no hemos visto lo que Jesús vio por la eternidad. Y no tenemos la menor idea de lo que Él dejó para venir a buscarnos. Entonces Jesús está diciendo, Padre, devuélveme la gloria que tenía antes de venir. Jesús fue Dios, nunca dejó su divinidad, pero Él sí se despojó de su gloria. Y la dejó a un lado y la puso a un lado para venir a buscarnos. Piensa un poco en eso, por la eternidad de la eternidad. Todo lo que Jesús veía era otra realidad a vivir en este mundo caído y pecaminoso. Y Él puso todo eso, todos sus privilegios, todo lo que Él estaba acostumbrado, lo puso a un lado. Y se humilló y se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a rescatarnos, para venir a morir por nosotros, para venir y darnos la posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Entonces Jesús ora por Él. Dice, Señor, quiero que me vuelvas a dar esa gloria que yo tenía. Del verso 6 al 19, ahora Jesús va a orar por sus discípulos, por esos 11 hombres que están ahí esa noche con Él. Vamos a leer desde el verso 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he aquí, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muchísimas cosas. Muchísimo. John Knox, el reformador escocés, él dijo algo interesante sobre Juan 17. Él decía, si nosotros pudiésemos ver a la Biblia como el templo de Dios, Juan 17 sería el lugar santísimo. Dice, el lugar más sagrado en toda la Biblia, esta conversación que Dios nos da acceso a escuchar, ¿no? Por eso Jesús está orando, necesitamos prestar atención. Y Jesús está aquí diciendo muchísimas cosas. Lo primero que dice en el verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Jesús vino a manifestar al Padre, vino a revelar al Padre al mundo. Y aquí habla específicamente dirigiéndose o hablando de sus discípulos. Él les manifestó el Padre a ellos. Su nombre dice. Y cuando Jesús dice, yo he manifestado tu nombre, un nombre siempre quería decir que era toda la persona, toda la personalidad, todo el carácter. Entonces cuando Jesús dice, yo estoy manifestando tu nombre, está diciendo de que Jesús dio y reveló completamente al Padre, a su gente, a sus discípulos. Su nombre representa la identidad completa de una persona. Eso era la cultura judía. El nombre era importante porque representaba toda la identidad. Y Jesús dice, yo te he dado a conocer tu nombre a mi gente. No solamente eso, fíjate en el verso 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Jesús reveló al Padre. Cuando sus discípulos le dicen, a ver, si nos muestras al Padre estamos satisfechos, ¿te acuerdan? Hace un ratito antes de esto. Jesús le dice, hey Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué Jesús puede decir eso? No porque Jesús y el Padre son la misma persona, sino porque Jesús, su representación o su dar a conocer al Padre fue tan fiel, tan real, que cuando la gente veía a Jesús podía saber exactamente cómo era el Padre. Fue un fiel representante, y no solamente eso, sino que les dio a entender y les dio a conocer sus palabras. Jesús ha dado a conocer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando pensaba en esto y repasaba esto anoche, Jesús es el mejor predicador que ha existido. Jesús es el mejor maestro. Y si tú tienes algún don de enseñanza o te llama la atención la enseñanza o crees que Dios te ha abierto puertas para enseñar, Jesús es nuestro modelo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús no vino a hablar de sí mismo. Jesús vino a hablar las palabras del Padre. Entonces, en esta iglesia creemos muchísimo en la enseñanza expositiva de la Biblia. No nos queremos parar aquí ni para hablar de filosofías de hombre, ni de humanismo, de nada de eso. Porque Dios no nos ha llamado a eso. Si quieres humanismo, ve y cómprate un libro en Sanborns. Pero aquí no. La iglesia no es para eso.
Jesús nos dice, yo les he dado a conocer tu nombre y les he enseñado, les he hablado tu palabra. Si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros tenemos que bajar el estándar? Lo que la gente, lo que tú y yo necesitamos oír son conocer las palabras de Dios. Y eso es lo que Jesús hizo, dio a conocer su palabra. En Juan 7:16, no vayas ahí, yo te lo leo, pero en Juan 7:16 Jesús dice esto. Mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Interesante. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Todo lo que Jesús dijo, todas sus verdades, fueron verdades que el Padre le dio para que Él nos comunicara a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que escuchamos la voz de Dios cuando escuchamos las palabras de Jesús. No solamente eso, sino cuando leemos la Biblia, cuando abrimos este libro, estamos escuchando las palabras de Dios. Entonces, cuando la gente dice, Dios no me ha hablado, la pregunta es, ¿has abierto tu Biblia? Si no abres la Biblia, ¿cómo esperas que Dios te hable? Las palabras de Jesús, Jesús vino a hablar las palabras del Padre, están registradas aquí. Entonces yo sé que hay mucha gente que quiere tener experiencias místicas y esas cosas. Digo, no voy a decir nada. Pero esta es la palabra más confiable y más segura, créeme que sí. Aquí está registrada la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos oír, eso es lo que necesitamos enseñar, eso es lo que Jesús hizo. Ahora, fíjate en el verso 9, Jesús dice, yo ruego por ellos. Y aquí es una petición. Jesús aquí empieza ok, estas son las cosas que yo voy a pedir por mis muchachos. Lo que yo voy a pedir por ellos. Dice, yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo. Ahora, ojo, si lees eso puedes decir, ¿Jesús no está interesado en el mundo? Claro que está interesado. Él vino a salvar al mundo. Pero en esta ocasión, en este momento, Jesús está orando por los suyos, los que son sus discípulos. Y tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, alguien que aprende de Jesús, que aprende su palabra. Entonces, es interesante porque en esta oración de Jesús podemos ver diferentes características y diferentes cualidades de cómo es un discípulo o cómo se ve un discípulo. Número 1, un discípulo le pertenece a Dios, porque fíjate en el verso 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. ¿De quién son? Son del Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Estos dos hombres son del Padre. Fíjate en el verso 9. Dice, porque tuyos son. Entonces un discípulo le pertenece a Dios. Tú y yo, si tú eres un discípulo de Jesús, le pertenecemos a Él. Entonces, esas cosas ya deben de ir como que inundando nuestro corazón y nos debe de ir dando confianza y seguridad. Tu vida le pertenece a Dios, ¿ok? Otra característica de un discípulo es que recibe el mensaje de Dios. Verso 6 dice, yo les he manifestado tu nombre, dice, y dice, y han guardado tu palabra, dice al final del verso 6. Fíjate también en el verso 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Un discípulo de Jesús no solamente le pertenece a Dios, sino que recibe el mensaje de Dios, lo guarda. No lo tira al olvido, sino que está constantemente presente en su vida. Y otra característica del verso 8, dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Otra característica de un discípulo de verdad es que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, reconocen, dice, que tú me enviaste, que yo salí de ti, que yo no soy un simple hombre, está diciendo Jesús. Ellos han creído lo que yo le he dicho. Y eso es un discípulo, así se ve. Le pertenece a Dios, recibe el mensaje de Dios y cree en Jesús como el Hijo de Dios. Pero aquí Jesús ruega para que el Padre los guarde, para que Él nos proteja. Busqué la definición de guardar, y guardar quiere decir mantener en una posición, actividad o estado. Mantener en una posición, actividad o estado. Y Jesús está rogando que el Padre guarde a los discípulos, que los guarde, que los cuide, que los proteja. Pero los proteja ¿para qué? Fíjate el verso 11, dice, y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo y voy a ti. Padre Santo,
a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre, pero ¿para qué? Para que sean uno. Entonces Dios pide protección y pide que el Padre nos guarde. ¿Para qué? Para que mantengamos la unidad. Jesús lo va a mencionar más abajo a más detalle, pero la unidad para Jesús es muy importante. Al contrario, la división para Dios es sumamente grave. La gente que divide congregaciones, la gente que divide familias por la fe, la gente que divide es diabólico. Jesús está interesado en la unidad de sus discípulos y Jesús dice, Señor, guárdalos para que estén unidos. En el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También Jesús ora para que el Padre nos cuide del mal, que nos guarde. ¿No te parece asombroso? O sea, Jesús está en su hora así crítica, ¿no? Un momento de mucha tensión, de mucha aflicción. Jesús va a orar, va a llorar y le van a salir lágrimas de sangre. Todo el estrés, todo el momento de tensión. Y Jesús está pensando en sus discípulos. Está pensando en ellos, ¿no? Sí, a veces nosotros creemos como que Dios está demasiado ocupado con el universo como para estar pendiente de ti. Estás equivocado. Jesús aquí nos mostró que realmente, a pesar de la crisis que se le venía y que ya estaba sintiendo, Jesús está orando por otros. Está orando por su gente para que el Padre los proteja. Eso es lo primero que Dios pide, es que los guarde, que sean guardados. Pero hay otras descripciones de los discípulos. De las tres que di hace un rato, hay otras más que son importantes, porque a veces como que decimos, bueno, ¿cómo se ve una persona que está siguiendo a Jesús? ¿Cómo se vería? ¿Qué le espera? ¿Cómo debe de vivir? Fíjate en el verso 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Un discípulo es una persona que tiene disponible un gozo completo, un gozo perfecto. De hecho, Jesús también está orando por eso, para que nuestro gozo sea completo en sí mismo, en nosotros. Que nuestro gozo no dependa de una circunstancia externa. Muchas veces tú y yo, si somos realmente como que sinceros, mucha de nuestra tranquilidad y mucha de nuestra paz depende de cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando esas cosas empiezan a caerse o empiezan a ya no estar presentes, perdemos la tranquilidad, ¿no? Perdemos ya no somos felices. Por eso la felicidad no es el fin. ¿Es bueno ser feliz? Claro que sí, pero la Biblia me dice que hay algo mejor que la felicidad, que es gozo. Y el gozo es tener esa satisfacción y contentamiento interno, sin importar cuáles son las circunstancias que están sucediendo a mi alrededor. Este viernes estaba tomando un café con un amigo y estábamos platicando y de repente nos dimos cuenta y afuera había una tormenta. O sea, estaba cayendo el aguacero y no nos habíamos dado cuenta. Entonces pensaba y estábamos disfrutando el momento, la conversación, el café. Y dije, esto es gozo, tomar café. Y sin mojarte. Entonces, por dentro, Jesús quiere que tengamos gozo. No importa la tormenta que hay afuera. Es por comunión que hay en lo interior. Entonces Jesús dice, yo quiero que ellos tengan gozo en sí mismos. O sea, no algo externo, sino algo que Jesús va a hacer dentro de nosotros. Sin importar lo que está pasando a nuestro alrededor. Así se ve un discípulo. Entonces, cuando yo veo esto, le pertenezco a Dios, recibo el mensaje de Dios, creo en el Hijo de Dios, pero tengo un gozo completo, mi vida está caracterizada por gozo, de verdad. Otra cosa que también un discípulo va a enfrentar está en el verso 14, dice, y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Un discípulo va a ser aborrecido en algún momento por este mundo. Y no podemos ocultar eso, no podemos editar la Biblia y borrar eso. Así como la semana pasada Jesús nos prometió que en el mundo íbamos a tener aflicción, dice aquí Jesús, el mundo los va a aborrecer.
No podemos borrar eso y mirar para otra parte. Entonces, eso significa que no puedes tener la mentalidad de caer bien en todo lugar. Si nada más quieres caerle bien a todos y no tener problemas con nadie, no vas a poder seguir a Jesús. Porque en algún momento tu fidelidad o mi fidelidad a Jesús va a causar un conflicto con otra persona. Entonces, si mi interés es caerle bien a todos, no puedo ser fiel a Jesús. No puedo servir a dos señores. Entonces, una de las cualidades y descripciones de un discípulo de Jesús es que en algún momento el mundo lo va a aborrecer. ¿Tienes un problema con eso? A veces sí. A veces nos importa más la opinión de los demás, el qué dirán. Ahora, no significa que andemos causando problemas porque nada más somos conflictivos. Hay cristianos así. Nada más que parece que su misión es caerle mal a todos y como que ser así como que agrios. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando que si nosotros guardamos su palabra y somos fieles a Él, el mundo no le va a gustar a todos. Y tenemos que estar conscientes de eso. Otra descripción de un discípulo también está en el verso 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Un discípulo, una persona que sigue a Jesús, no es de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. No vivimos por los valores de este mundo. Jesús nos salvó y nos apartó para vivir diferente a este mundo. Diferente. No somos del mundo. También un discípulo es, como vimos recién, es alguien que es guardado del mal. Jesús está rogando, está pidiendo al Padre que el Padre nos guarde del mal. Pero algo muy interesante está en el verso 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ok? Uno podría pensar, o de repente quisiéramos, Señor, ya por favor, sácame de este mundo. Ya estoy cansado de este mundo. Entonces, a veces queremos y como tenemos la tendencia a como que aislarnos del mundo. Ok, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y de hecho, Jesús nos ha enviado a este mundo. Entonces, cada vez que tú sales de aquí, de la iglesia, y bajas la escalera, voy a poner un letrero que diga, bienvenido a tu campo misionero. Porque tu campo misionero está allá afuera. Sería padre vivir a lo mejor así en un lugar de retiro y no tener contacto con nadie. Incluso así tendrías problemas, porque el problema soy yo, ¿no? Pero Jesús no nos quiere aislados del mundo. Jesús nos ha enviado al mundo. A este mundo caído y peligroso. Por eso Jesús está pidiendo, guárdalos, porque los voy a mandar. Jesús dice, yo los mando como ovejas entre lobos. Entonces, ¿cómo crees que se sentiría una oveja rodeada de lobos? Un poco nervioso, ¿verdad? A veces así nos sentimos, pero Jesús ha rogado por nosotros. ¿Y sabes por qué tú puedes y has pasado las dificultades y las pruebas? No porque eres súper fuerte, es porque el Padre contesta las oraciones de Jesús. Esa es la razón por la cual tú y yo hemos podido brincar y pasar las dificultades, la maldad, el peligro. Pero hemos sido enviados. Jesús va a enviar a estos hombres. Entonces ahí te responde la pregunta de cuando dices, oye, pero Jesús no está rogando por el mundo. ¿No ama al mundo? Claro que lo ama. Tanto es así que va a mandar a sus muchachos al mundo para que el mundo pueda oír las buenas noticias de Jesús. Segunda cosa que Jesús pide, no solamente que el Padre nos guarde, sino que el Padre nos santifique. Verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La idea de santificar o ser santificados quiere decir ser apartados por Dios y para Dios. Ser apartados para un propósito. Nosotros pensamos que un santo es alguien que ha sido beatificado, que vivió una vida intachable, que hizo un milagro y que ahora puede interceder por ti ante Dios. Eso no es un santo. La Biblia dice que cada creyente, cada persona que ha puesto de verdad su fe en Jesús es un santo.
pero hemos sido santificados, hemos sido apartados. Hemos sido puestos a un lado por Dios, pero también para Dios, para sus propósitos. Y eso es importante. Le pertenecemos a Él. Ahora, eso quiere decir que ahora tú y yo vivimos bajo otro estándar. No bajo el estándar de este mundo, sino vivimos bajo el estándar de Dios y su palabra. Pero no solamente eso, sino que también su palabra ahora es el instrumento en el cual Dios también me continúa santificando y continúa transformándome. Fíjate lo que dice, santifícalos en tu verdad. Ok, la verdad de Dios nos va a santificar. Pero ¿dónde está su verdad? Dice, tu palabra es verdad. Entonces, Dios va a transformar nuestra vida con este libro abierto, no con este libro cerrado. Entonces, mientras más nos expongamos a la palabra de Dios, nuestra vida va a ser más transformada y más limpiada. Tú y yo todos los días pecamos. A pesar de que hemos sido salvos, a pesar de que hemos sido regenerados, fallamos, fracasamos, tropezamos, pecamos. Entonces todos los días tú y yo necesitamos un regaderazo. Necesitamos limpiarnos. Y lo que nos limpia es su palabra. Constantemente. Entonces, cuando estamos caminando esta vida de seguir a Jesús, necesitamos ser constantemente expuestos a la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos en esta iglesia. Tú vienes aquí el domingo, estudiamos la Biblia verso por verso. Vienes el miércoles, estudiamos la Biblia verso por verso. Pero no puedes esperar que eso sea suficiente. Eso no es suficiente para ti. ¿Te bañarías una vez a la semana? En un lugar como Cancún, pobre de los que nos rodean, si hacemos eso. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que con 50 minutos a la semana es suficiente para que nuestra vida cambie? Piénsalo. La palabra de Dios es nuestro estándar, pero es el instrumento por el cual Dios también nos limpia y nos purifica. El Salmo 119:11, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y mientras más la palabra de Dios habite en nuestra vida va a ser y va a continuar siendo transformada por Dios, por Jesús. Entonces Jesús pide estas cosas por sus muchachos, ¿no? Ellos están ahí, están oyendo, no sabemos cómo, pero ellos están pendientes de eso. Ahora fíjate del verso 20 al 26. Jesús ahora va a orar por el tercer círculo concéntrico, el de más afuera, por ti y por mí. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, dice, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús ora por los creyentes. Entonces, esta oración directamente está relacionada contigo y conmigo. Sí, Jesús oró por ti. Podríamos decir que Jesús miró anticipadamente toda la historia de la iglesia que iba a venir después de él. Hasta el día en que Jesús regrese, solo Él sabe. Pero Jesús miró en anticipación y se adelantó a la historia y pidió todas estas cosas por la gente que iba a venir
después. A veces, o sea, piensa en esto, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice, he estado orando por ti? ¿No te da ánimo eso? Que alguien te diga, he estado orando por ti. ¿O cómo te sientes cuando le has dicho a alguien, oye, ¿estuviste orando por mí? Uy, se me olvidó, perdón. Y dices, ¿para qué le dije? Pero cada vez que alguien te dice, estoy orando por ti, o he orado por ti, dices, ay, gracias, ¿no? Entonces, Jesús está orando por ti. Jesús oró por ti. De hecho, Hebreos dice que Jesús no deja de interceder por ti todos los días. Entonces, a lo mejor no estarás en la lista de oración de alguien que te interesa, pero estás en la lista de oración de Jesús. Y Él está intercediendo por ti y por mí. Pero aquí vemos otra vez, no solamente Jesús quiere que ellos sean guardados, no solamente Jesús quiere que ellos sean transformados o santificados, Jesús quiere para ellos y también para mí que podamos crecer en unidad. En unidad. Fíjate lo que dice el verso 21. Esto es parte del ruego, es parte de la oración. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, dice, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Esa palabra uno, unidad, es clave en esta sección. Cuando a veces vemos como que el panorama de la iglesia cristiana, dices, ¿cuánta cantidad de grupos cristianos diferentes hay? Podemos como que quizás, y la gente puede criticar muchísimo a la iglesia católica, pero ellos nos critican mucho esto, que nos dividimos, parecemos gremlins. O sea, nos tiran agua nada más, ¡pum!, nos multiplicamos como por 20. Y entiendo, a veces hay cosas que sí son necesarias marcar un camino diferente. Pero también, créeme que en todos estos años que he visto y estaba en el ministerio, he visto muchísimas divisiones de nada más hombres carnales, que lo único que quieren es construir su propio reino y tener poder. Entonces, Jesús sabe, ¿no?, lo que viene por delante. Y Él apela y Él ruega por nosotros para que podamos crecer en unidad. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los términos de la unidad? Entonces, ¿significa que entonces de que si vamos a seguir el deseo de Dios, significa que es una unidad a cualquier precio, a cualquier costo? Para nada. La Biblia nos marca pautas de cuáles son los cimientos de la unidad o cómo debiésemos de estar unidos unos con otros. Y creo que lo número uno es lo que dice Jesús en el verso 20, en el verso anterior, fíjate. Mas no ruego solamente por estos. O sea, ¿por quiénes son estos? Son los 11, son los apóstoles, ¿ok? Dice, no solamente ruego por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿ok? Esto es muy clave y es muy, muy importante. Porque lo número uno y lo más importante para una verdadera unidad es que esa unidad debe estar cimentada en la verdad. Una unidad cimentada en la verdad. ¿En cuál verdad? En la única verdad. No hay muchas verdades. Vivimos en un mundo de que te quiere decir que hay muchas verdades. No, hay una sola verdad. ¿En la verdad de qué? En la verdad que estos hombres transmitieron y comunicaron. Eso es lo que Jesús está orando. Si te fijas, dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Entonces, la verdad del Evangelio, la verdad espiritual, la verdad sobre Dios, es la palabra que estos hombres lograron comunicar y transmitir a todos los creyentes que iban a venir después. Es esa verdad. Porque hay muchísima gente que se puede parar y decir, Dios me habló. ¿Y cómo le vas a discutir eso? ¿Cómo sabes? Bueno, a lo mejor comió pesado, no sé. O a lo mejor sí, no sé, no podemos juzgar eso. Pero ¿cómo podemos establecer el cimiento por el cual podemos estar unidos? Jesús dice, es los que crean por la palabra de ellos, no de cualquiera, de estos 11 hombres. Estos 11 hombres tuvieron lo que nosotros conocemos como autoridad apostólica. El Nuevo Testamento fue escrito por estos hombres y por Pablo.
Y cuando ellos estaban escribiendo, a pesar de la personalidad que ellos tenían, que Dios respetó, ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo para dejarnos la palabra, de Dios. Entonces, ¿cuál es la base sobre la cual vamos a estar unidos? La base que está en la Escritura. Si tú tienes una experiencia extraordinaria, pues está bien, gloria a Dios, pero esa no es la base por la cual tenemos unidad tú y yo. Porque así yo puedo tener una experiencia, tú puedes tener otra, y no nos vamos a poner de acuerdo. Y es inseguro también. Pero la base de nuestra unidad está en la verdad, y está en la verdad que estos hombres comunicaron a la iglesia y a los cristianos que venían después. Ellos tenían autoridad apostólica. Jesús los encomendó a ellos para dejar la palabra de Dios. Y el canon de la Biblia se terminó cuando el último apóstol murió. Ya después no hay más apóstoles, al menos en el sentido como era originalmente. Después vinieron discípulos. Cuando Pablo le habla a Timoteo, tú establece ancianos, no dice establece apóstoles, establece ancianos de las iglesias, pastores, y así. Y por 2000 años la iglesia ha subsistido y ha seguido y se ha mantenido por la enseñanza de los apóstoles, lo que tenemos en este libro. Entonces eso es muy, muy importante. Porque hay muchas sectas que han comenzado que se le apareció un ángel y le dio otra versión de la Biblia. Entonces dice, no, pues seamos hermanos, sí, pues un ángel me apareció. Y Pablo dice, aunque se te aparezca un ángel, no creas. La palabra completa y perfecta de Dios está revelada en este libro y se acabó aquí. ¿Ves? Ahora, quiero que me acompañes rápidamente para como que cerrar este punto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 4, y después vamos a bajar al verso 13. Primera de Tesalonicenses 2, verso 4. O vamos a leer el 3 y el 4, perdón. Verso 3 y 4. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, dice, ni impureza, ni fue por engaño. Fíjate esto, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué dice ahí? El Evangelio. Pablo está hablando de él como apóstol. Para que se nos confiase el Evangelio, dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dice, nosotros hemos sido aprobados por Dios. Dios nos dio su sello de aprobación y nos encomendó el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo se lo encomendó a ciertos hombres, ¿ok? Y esos hombres tenían una autoridad diferente a la que tuvieron cualquier otro tipo de hombre que vino después. Son los hombres que eligió Jesús. Baja al verso 13. ¿Cuál fue la reacción de los tesalonicenses a las palabras del apóstol Pablo? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, y hay mucha referencia a esto, pero no me puedo expandir, es el texto sagrado, el texto bíblico, fue obviamente escrito por hombres, pero Dios validó a estos hombres, les dio una autoridad diferente a cualquier hombre, que ya no hay hombre con esa autoridad para escribir y agregarle más libros a la Biblia. Entonces, la base de nuestra unidad no está en un sueño que tuvo alguien, no está en un libro que un ángel le dio a conocer a otra persona, está en este texto. Y si estamos permaneciendo en este libro, tú y yo podemos estar unidos. Pero si ponemos a un lado este libro, ya no hay unidad posible. Ya no hay manera. ¿Ok? Entonces, la unidad está cimentada en la verdad. Número 2, volviendo ahí a Juan 17. Esta es una unidad que es espiritual, no institucional. Es espiritual, no institucional. Fíjate el verso 21 dice, para que sean todos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno.
O sea, dice, así como la unidad que hay entre nosotros, y la unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad espiritual. No es una institución, no es una denominación, es unidad, tampoco es uniformidad. O sea, somos diferentes. ¿Estás fijado? O sea, incluso aquí entre nosotros somos tan diferentes. Y eso que somos Calvary Cancún. Calvary Cancún es diferente a Calvary Media. Tenemos cosas en común, claro que sí. Pero aún así, entre nuestra propia familia hay matices. Entonces, y hay denominaciones diferentes, hay movimientos diferentes. Y no necesariamente eso es algo malo. Pero porque la unidad no significa que todos vamos a ser de la misma denominación. Eso es ser ingenuos. Aquí habla de una unidad espiritual que está basada en la verdad. Entonces hay iglesias, hay denominaciones, hay bautistas, hay presbiterianos, hay asambleas de Dios, hay metodistas, hay Calvary, hay un montón de grupos que somos diferentes en ciertas cosas que a lo mejor no son esenciales. Pero lo esencial, estamos unidos porque estamos basados en este libro. Y Dios quiere que nosotros aprendamos también a relacionarnos unos con otros, a pesar de que somos diferentes. A pesar de que quizás seamos más tranquilos, hay gente que no es tan tranquila como nosotros, pero no por eso van a dejar de ser nuestros hermanos. Sí, la Biblia es el cimiento de nuestra unidad. Hay gente que dice que aquí estamos muertos porque no andamos brincando. Y hay gente que dice que somos muy escandalosos. Créeme que sí, hay gente que piensa así y dices, órale. ¿Por qué? Porque hay diferentes matices en el cuerpo de Cristo. Pero la unidad este libro es las verdades esenciales de Jesús. Jesús está interesado en la unidad y así es como mantenemos la unidad. Y lo tercero y último de la unidad tiene que ver con una unidad que tiene un propósito. Fíjate el verso 21 igual, Jesús dice, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, aquí hay un propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito y la razón de ser por la cual Jesús quiere que estemos unidos y nos mantengamos unidos es para que el mundo crea en Jesús. O sea, nuestras divisiones, nuestra desunidad es un mal testimonio para este mundo. Es un mal testimonio y aquí está otra vez manifiesto el interés de Jesús de alcanzar al mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo podemos hacer un impacto como iglesias? Manteniendo la unidad. Entonces, como iglesia, nos interesaría y nos interesa participar en cualquier cosa que dé a conocer el Evangelio de Jesús, aun y cuando no sea Calvary. No sé si me explico. O sea, el esfuerzo en conjunto que debiésemos de tener como iglesia es no luchar, pero actuar en unidad para que el nombre de Jesús y su palabra sea conocido y sea dado a conocer. No importa si se llama presbiteriano o metodista, eso es irrelevante. Sí, en nuestras reuniones, nuestra liturgia puede ser diferente, pero lo que nos une es Jesús y que juntos podamos dar a conocer su nombre y podamos tener un buen testimonio con los de afuera. Entonces, la próxima vez que veas a tu hermano que a lo mejor es más carismático que tú, pero que ama la Biblia y cree en la palabra de Dios, sé paciente y sé amoroso. La próxima vez que veas a tu hermano que es frío y dices, ¿no tiene alma a lo mejor? No, sí tiene. Sé paciente y amoroso con él. Jesús los compró con su sangre a ambos y le pertenecemos. ¿Ok? Lo último. Sé que cuando digo lo último todos tiemblan porque... Como alguien puso un meme por ahí esta semana. Lo último por lo cual Jesús ruega y le pide al Padre está en el verso 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Piensa en eso un poco. Jesús está pidiéndole al Padre de que su anhelo, que su deseo
es que tú y yo estemos donde Él está y que tú y yo estemos con Él donde Él está. Es como si un amigo te hablara, oye, vente, quiero que estemos juntos. Vamos a estar juntos, vamos a platicar. Vente para mi casa, ¿no? Vente para acá. Jesús le está diciendo eso al Padre. Yo quiero que mis discípulos y los que vienen después estén donde yo estoy y estén conmigo. Jesús quiere estar contigo y quiere que tú estés con Él. ¿Quién te puede dar algo así? Que Dios diga, yo quiero que ellos estén conmigo. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la eternidad, está hablando del cielo. Mira lo que Jesús dijo en Juan 14, retrocede rápido, Juan 14 lo estudiamos hace un par de semanas. Juan 14, verso 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él nos va a tomar. Jesús de verdad quiere pasar la eternidad contigo y quiere que tú la pases y yo la pase con Él. Eso es el cielo, ¿ok? El cielo es donde está Jesús. El cielo no sería el lugar que es si Jesús no estuviese ahí. Y ahí donde Él quiere llevarnos, pero no solamente eso, sino que Él no solamente es estar en un lugar, sino es estar con una persona. Dice, yo quiero que ustedes estén conmigo. No sé cómo va a ser eso, pero en el cielo no vas a poder decir, hace como 10,000 años que no veo a Jesús. No sé cómo va a funcionar, pero sé que la Biblia dice que vamos a estar con Él. No solamente donde Él vive, sino con Él. Ya ese no es mi problema, pero yo creo sus palabras. Entonces no va a pasar un día en la eternidad en la cual pierdas de vista a Jesús y Él te pierda de vista a ti. Piensa en eso. Y con eso quiero terminar. O sea, Jesús está orando para que tú y yo podamos recordar de que Él quiere que seamos guardados. Él quiere que seamos transformados. Él quiere todas esas cosas para nosotros. Él quiere que salgamos y seamos enviados y alcancemos a este mundo con las buenas nuevas de Jesús. Pero este último punto me llena de esperanza, de saber de que Jesús quiere que pasemos la eternidad con Él. En su lugar, con Él. ¿Cómo eso va a ser posible? Solo si tú has creído en Jesús. Si has creído en Él y has rendido tu vida a Él como Salvador y Señor de tu vida, eso es una posibilidad para ti y para mí. Pero si esto todavía no ha ocurrido, si todavía no has venido a ese punto de realmente decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo lo que Él dice, yo creo que Él murió por mí, yo creo que Él pagó mis pecados, mis deudas, yo me arrepiento y decido seguirle. Si no has llegado a ese punto, hazlo hoy. Rinde tu vida a Jesús. No hay mejor cosa que eso. Esta es la eternidad que nos espera. Una vida eternamente con Él en su lugar donde Él está. Nunca perdiéndolo de vista, jamás.